Buenas tardes, un domingo más, aquí estamos con el informe semanal, 1 de febrero. Muchas noticias, una semana pasada con un viernes muy rojo, con noticias sobre también earnings, noticias sobre el posible cierre del Congreso de los Estados Unidos, caídas en los metales como el oro, la plata, volatilidad en aumento y mucha más información que traeremos en el vídeo de hoy. Soy Álvaro Iglesias, llevo más de 7 años operando los mercados y en este canal compartiré información para que puedas formarte como inversor y tomar las mejores decisiones. Vamos allá. Si este contenido es para ti, suscríbete y apoya el canal. Vamos a empezar un poco con el análisis del oro y la plata. Las grandes caídas que ha habido el viernes en los mercados, un poco a qué se han podido deber y sobre todo ver qué ha pasado con los metales. Antes de comenzar con el informe, disclaimer. Todo lo que veis aquí es únicamente informativo y educativo. No es asesoramiento financiero. Cada inversor o persona que esté viendo este vídeo es responsable de sus decisiones y del riesgo que asuman los mercados financieros. Empezamos un poco con el análisis, como siempre, de índices. Empezamos con el S&P 500, un poquito las 500 empresas más grandes del mundo, donde aquí vemos que está ciñendo este patrón, un poquito que pintábamos ya la semana pasada, un patrón de una especie de triángulo que se va ciñendo pegadito a medias, como nos gusta, pero con posibilidades de que pueda, ahora mismo está justo en la media de 20 sesiones, como se puede ver entre las bandas de Bollinger, pudiendo caer a la parte baja del canal de las bandas de Bollinger, o incluso la media está en amarilla que podemos ver, media simple, de 50 sesiones. Pero bueno, parece que ha respetado muy bien la media de 20, como podemos ver también en el semanal, más ceñido todavía el rango, y en el diario respetando muy bien también la media de 50 sesiones. Vamos a esperar que no rompa la media de 50, pero sería un indicador de una posible caída hacia niveles más bajos, como por ejemplo de 6.785, 6.720 o incluso a los mínimos de noviembre, cuando tuvimos tanta volatilidad y miedo en los mercados debido a los aranceles y algunas noticias más. Vamos a analizar el Nasdaq, donde podemos ver también ese patrón como hemos visto en el SP, yendo muy pegadito a media, sin romper bandas de Bollinger. Estamos ahora mismo en gráfico semanal. Pasando al diario, vemos un poquito cómo se está apoyando ahí muy bien en la media de 20 y de 50. Se estaría muy bien que no rompiese dichas medias, aunque podemos romperlas y caer un poquito a niveles más abajo como este soporte que tenemos. Caer más allá de este soporte pues nos llevaría a siguientes soportes que rompiéndolos pues nos acercarían a una pequeña reversión a la media. Vale, luego continuamos un poquito con el Russell 2000. Ya sabéis que yo sigo muchísimo el Russell 2000, ya que me encantan las empresas de crecimiento. Poder invertir en el Amazon de 1998 y tener las mayores rentabilidades, que creo que es lo más interesante. Bueno, pues aquí estamos con el Russell, donde vemos cómo continúa al alza después de haber roto esta resistencia que tenía y yendo ahora mismo a máximos. Se apoya esta semana un poquito en la media de 20 también. Esperemos que no rompa, si no nos llevaría a niveles más abajo como la posible media de 50. Semanal, que vemos un poquito también que está muy despegado en la parte de arriba de la banda de Bollinger y bueno, podríamos esperar también, no pasaría nada si corregimos, ya que esta vela nos indica un poco pues una pausa y un pequeño retroceso. Pero bueno, todo en orden de momento en los índices, así que perfecto. Después de ver rápidamente índices, vamos a seguir un poco con una de las noticias que más ha levantado dolores de cabeza y miedo a los inversores. El viernes, con la caída de metales como el oro, aquí podemos ver una caída, vamos a ponerlo en gráfico diario que se ve mucho mejor, una caída supera el 10%, llevamos una gran subida, no es que fuese normal, pero bueno, yo creo que la volatilidad, también un poco la incertidumbre en las Big Tech y posible también otras noticias que afectasen al mercado han hecho que caiga a estos niveles, ya que, pues como podemos ver, la tendencia era muy alcista y está muy lejos de medias. Ahora se ha acercado un poquito a la media de 20 sesiones en diario, muy interesante para rebotes desde ahí. Vamos a ver si continúa la caída un poco más y llega a la media de 50 o nos mantenemos ahí. Pero bueno, lo que se ha producido yo creo que es también una venta en cascada. Mucha gente que tenía grandes revalorizaciones con la incertidumbre, noticias, un poco algunos resultados de las Big Tech han hecho recoger beneficios y posicionar el capital en otros activos, como es normal en estas ocasiones. Pero bueno, la caída, una de las más grandes de la historia, aquí podemos ver de la plata. Y esta caída nos ha llevado casi a la media de 50, donde creo que puede ser un buen freno y ha caído ya casi a niveles de sobreventa. Entonces vamos a vigilar la plata y el oro. Nos está dando información de un poquito dónde se mueve el capital. Continuamos, como es habitual, con la encuesta AAI. Aquí, como podemos ver, el sentimiento alcistas crece en esta semana. Importante destacar que esta encuesta se recopila o se finaliza los jueves, de ahí que no tengamos un poco recogido aquí ese viernes tan rojo que vimos en los mercados, y por eso los alcistas han crecido respecto a la semana anterior. Pero bueno, yo creo que la semana siguiente veremos cómo, dependiendo de lo que ocurra con los earnings de esta semana,
cómo puede cambiar un poco el sentimiento. Continuamos con el índice de la CNN, Fear and Greed. Seguimos un poquito en codicia, hemos retrocedido un poco versus a la semana anterior, 3 puntos, pero bueno, seguimos en un nivel bastante interesante. Un poquito más atrás podríamos buscar compras y también sube el índice de volatilidad VIX. Ahora analizaremos el VIX más en detalle. Bueno, pues aquí tenemos un poco el VIX, como estábamos comentando, donde hemos visto pequeños repuntes a lo largo de la semana, sobre todo el 29, jueves. Yo tengo un sistema muy sencillito de seguir, que en base al VIX pues me posiciono en el mercado con más capital o me mantengo más en liquidez. En valores por encima de 18, 17, 19 suelo agotar la liquidez o reducir la liquidez, y en niveles un poquito cercanos a pues 14, 13, 12, suelo reducir un poco mi exposición en el mercado. Todavía tenemos que ver, para que llegue el miedo y un cambio brusco del mercado, niveles como vimos con los aranceles abril el año pasado. Aquí podemos verlo en detalle. Así que de momento tranquilos, aprovechando oportunidades cuando el VIX repunta, porque suele haber miedo en los mercados, y posicionándonos en las mejores que nos den buen punto de entrada, que tengan buenos fundamentales y que todo acompañe en el mercado. Continuamos con otro indicador que me gusta bastante para tener el pulso del mercado, sobre todo, que es el ratio put-call, donde hemos visto que esta semana ha caído un poco, han entrado más calls que puts, que es un poco lo que refleja este indicador, dándonos un poco así la perspectiva del mercado. Es un indicador en verdad sencillo y contrarian del mercado, es decir, cuanto mayor es el indicador, más miedo puede haber en el mercado y más nos puede indicar que puede estar una reversión o una vuelta cerca. Entonces a mí me gusta seguirlo bastante para ver sobre todo cómo se posicionan, ya que actualmente los mercados de opciones son los más líquidos, suelen dar mucha información, sobre todo las cadenas de opciones, que más adelante las analizaremos en detalle en otro vídeo. Aquí podemos ver un poquito más en detalle, voy a mostraros otro gráfico que me gusta bastante de esta cuenta de Subutrade. Tenemos una pequeña comparativa entre el SP500 y el Total Put Volume del viernes, donde vemos ese repunte de puts, también con la caída que yo creo que ha hecho que potenciase un poco más todas esas caídas, incluso rompiendo soportes importantes. Este es un indicador que yo creo contrarian, como os he indicado antes también el ratio put-call, que nos puede indicar que hay que vigilar para posibles repuntes, ya que estamos cerca de máximos. Tomásemos este indicador como miedo, podríamos ver cómo la gente se está posicionando, que esto es lo que significa en corto generalmente, así que vamos a utilizarlo como algo positivo y como un posible catalizador para que todas esas posiciones sirvan de catalizador para volver a repuntar y superar máximos día tras día. Vale, en cuanto a tipos de interés, tuvimos la reunión la semana pasada, hemos visto que se mantuvieron los tipos. ¿Para qué se espera para la siguiente? También que es que mantengamos esos tipos de interés en ese punto, viendo a ver un poco qué hace el mercado, la inflación, los consumidores, analizar un poco cómo está Estados Unidos. En el agregado hemos visto que no ha habido muchos cambios, sobre todo sí que se esperan ya de cara a junio, julio, bajada de tipos de interés y luego seguir bajando próximos meses, donde tenemos hasta un 90% de probabilidades de en octubre bajar a entre 3 y 3,25 puntos básicos. Otra noticia relevante de la semana pasada: Trump nombra a Kevin Warsh como nuevo presidente o futuro presidente de la Reserva Federal en cuanto termine el mandato Powell. El mercado no se lo ha tomado muy bien, vamos a ver. Es un economista que yo creo que si Trump lo ha elegido puede ser porque sea un presidente que pueda controlar, como que es un organismo independiente pero bastante influenciado por la política. Así que vamos a ver, de momento los mercados no se lo han tomado muy bien, yo creo que es puro miedo y puro ruido, y acompañado de las demás noticias que han hecho que todo empujase un poco el viernes a la baja los mercados. Vale, pues vamos a ver un poquito qué nos espera en la semana. Vamos a empezar con datos económicos que tengamos de la semana. El lunes tenemos el PMI, el índice manufacturero de precios, también el ISM. El martes ya comienzan cosas un poco más interesantes. Yo creo que ya la parte del trabajo actualmente, todos los indicadores y datos económicos sobre trabajo en Estados Unidos son muy interesantes. Comenzamos el martes con la encuesta JOLTS de vacantes o trabajos un poco abiertos con una serie de características. Luego el miércoles pasamos un poco también a datos de producción. Sobre todo los datos más importantes de esta semana, por lo que estoy viendo un poco, van a ser la parte de empleo. Todo lo que haga referencia a empleo son datos que debemos mirar, cómo salen y un poco cómo afectan al
al mercado. El jueves tenemos decisión de tipos en Europa, tenemos los famosos jobless claims, vale, luego el viernes ya tenemos también más tema de nóminas no agrícolas, el ratio de desempleo. Y con eso un poco sería toda la semana. Sobre todo nos centramos en todos los datos que afecten al empleo, que es uno de los indicadores que más información nos puede dar en estas semanas sobre cómo está el mercado de empleo en Estados Unidos. Vale, pasamos a ver aquí un poco el mapa de calor también, como suelo ver semanalmente, donde vemos un poquito qué es todo lo que ha pasado en Wall Street, desde tecnología, pasando por consumo cíclico, comunicación y servicios, consumo defensivo. Un poquito vemos que hay mucho verde y rojo. Algunas acciones tecnológicas muy castigadas, sobre todo el sector de tecnología, como un Palantir, una caída semanal de casi un 14%, que luego la analizaremos. Está en un punto posible de compra muy interesante, pegado a la media de 200 sesiones, pero bueno, vamos a ver qué hace esta semana, que presenta el lunes resultados. Luego Microsoft con unos resultados que han decepcionado un poco, sobre todo por la parte del guidance. Vamos a ver cómo eso lo interpreta el mercado, y si conseguimos hacer un suelo podría ser también una posición a incorporar, ya que es una compañía con mucho potencial. Vale, luego Apple repuntando desde, como comentamos la semana pasada, justo que luego lo veremos en el gráfico, repuntando desde ese suelo, ese soporte que ha creado, así que y una subida de casi un 5%, también con muy buenos resultados, crecimiento en iPhones, que ya supone más del 50% de la facturación, así que empresas siempre a vigilar y que creo que tienen mucha cuota de mercado y pueden hacer casi lo que quieran con ella. Nvidia, ahí aguantando en línea hasta que lleguen resultados. Vamos a ver, no nos gustaría que perdiese medias, está en un muy buen punto, vamos a ver qué hace. Tenemos Google también, Meta, muy buena semana después de presentar resultados, que además incorporamos en cartera y luego lo veremos con grandes subidas. Y a la espera de que retome un poquito y que haga impulsar los índices la tecnología. Esta herramienta Finbit, que yo consumo mucho, además es gratuita y que más adelante haré un pequeño tutorial sobre ella, esta parte de temas me parece súper interesante. Aquí lo vais a poder ver un poco mejor, donde está clusterizado o está organizado un poquito por los temas más ahora mismo potentes, como puede ser por ejemplo la inteligencia artificial, donde vemos aquí todas las compañías, donde podemos ver todos los sectores o divisiones dentro de la inteligencia artificial, como puede ser el computing, la parte de modelados, de data center, robotics, un poco toda esa parte. Y aquí a simple vista podríamos ver que ha traccionado mejor, como por ejemplo podemos ver aquí telecomunicaciones, también la parte de hardware y la parte de energía. Y luego también pues sectores muy perjudicados como la parte de fintech, cripto, que sigue cayendo bastante, Bitcoin haciendo un nuevo mínimo. Un poco me parece una herramienta para una visión muy rápida, que además puedes configurar tanto en semanal, diario, mensual, de cómo se han movido los diferentes temas o sectores del mercado. Muy interesante. Muy bien, pasamos a la parte de resultados esta semana, que viene cargada, semana del 2 de febrero, donde comenzamos el lunes con Palantir al cierre del mercado. Tenemos también el martes a la apertura PayPal, al cierre AMD, Supermicro. Aquí podemos ver un poco que esta semana va a haber bastante volatilidad con los resultados, ya que época de earnings siempre, dependiendo de las estimaciones, del guidance, sobre todo ahora nos fijamos mucho en los guidance, los inversores se lo pueden tomar como algo positivo o negativo, y suele haber bastante volatilidad y movimientos bruscos. También luego tenemos el miércoles Alphabet, Google ahí presentando resultados, ARM también, que una compañía muy interesante para la parte de inteligencia artificial, vamos a vigilarla. Otras compañías como por ejemplo Amazon el jueves, todos los días tenemos alguna gran compañía que presenta, Reddit también, compañías muy interesantes que pueden mover todas las similares en su sector, así que vamos a ver qué resultados presentan, qué guidance y que nos cuentan un poco noticias y perspectivas de futuro. Compañías todas que pueden hacerlo muy bien durante los próximos años. Vamos a estar muy pendientes y a ver qué nos comunican. Al cierre tenemos compañías como Amazon, que tenemos en cartera también, Airen, que hemos incorporado hace poco y que también queremos ver un poco perspectivas y resultados, Affirm, una compañía que también estamos siguiendo, vamos a ver qué deparan los resultados, y el viernes ya más tranquilo con compañías como Under Armour, Toyota,
y otras compañías que actualmente no tenemos en el radar. Luego aquí, como comentaba, para ver más en detalle, Palantir, una compañía que seguimos bastante, que nos parece muy interesante, donde queremos ver un poco las proyecciones, queremos ver el guidance. Habéis visto que lleva batiendo resultado trimestre tras trimestre. Vamos a ver cómo viene el EPS, la proyección y un poquito este crecimiento que trae. Lo único, el PER que tiene es un PER bastante elevado, creo que está ya en 300 y algo más o menos, pero bueno, en empresas de este crecimiento, con estas características como puede ser Palantir, la hemos visto hasta en PERs de 700 y por encima. Así que vamos a ver sobre todo qué nos cuentan en la carta a inversores y ver cómo se lo toma el mercado. Como podéis ver, las próximas semanas nos esperan todavía temporada potente de resultados. Vamos a ver, por ejemplo, la semana que viene también tenemos Monday, Robinhood, Shopify, McDonald's, AppLovin. Todavía quedan muchos resultados de grandes compañías que pueden afectar mucho al mercado y vamos a ver cómo se van posicionando. Vamos a ver si tenemos un balance positivo de earnings y se convierte en un catalizador para potenciar los mercados y los índices a nuevos máximos históricos, o por el contrario, vamos con expectativas bajas de futuro, con no cumpliendo resultados y no cumpliendo en EPS y ventas. Así que vamos a seguirlos muy de cerca todas estas semanas hasta finales de febrero, que tenemos un poco todavía también compañías tan grandes como Nvidia. Vamos a ver también un poco lo que pasó la semana pasada con los earnings, y luego analizaremos ciertos resultados y valores que presentaron la semana pasada, como muy interesante SoFi, que creo que es una compañía que puede hacerlo muy bien a lo largo de este año. También en la parte de memoria RAM, Seagate, aunque a pesar de caídas, presentó resultados bastante interesantes y creo que va a ser fundamental en esta carrera por la inteligencia artificial. También compañías como Microsoft, Meta con sus buenos resultados y esa subida desde ese soporte que ha creado. Tesla también, muy buenos resultados. ASML, una compañía europea potentísima. Luego veremos gráficos de Apple, SoFi, Meta, Microsoft, ASML, de las que un poco vayamos acordándonos para que veáis un poco cómo han afectado los resultados y cómo se lo ha tomado el mercado y cómo se ven los gráficos. Ahí, como os comentaba, podemos ver un poco los resultados de la semana pasada así de un simple vistazo con esta herramienta Earnings Hub, que es muy intuitiva y muy fácil de utilizar. Como vimos el lunes, por ejemplo, algunas compañías que presentaron, el martes también UPS superando expectativas, Meta muy buenos resultados, disparándose un poquito en bolsa. Creo que esta semana pues ha subido un 8% aproximadamente, y una compañía que tenemos además que incorporamos hace poquito en cartera. Luego tuvimos el jueves también Mastercard con unos resultados bastante buenos, sobre todo en la parte de PS, superando expectativas. Apple, como no, presentando resultados muy buenos, con muy buenos datos. Luego Western Digital, también otra compañía del sector de Seagate, presentando muy buenos resultados. Creo que esta parte de las RAM va a ser muy interesante y muy necesaria para toda la inteligencia artificial, data centers y un poco toda la parte de computación del presente más que el futuro. Así que vamos a ver qué tal lo hacen. También Sandix, muy buenos resultados, un EPS superando estimaciones un 80%. Muy buen resultado. Y aquí vamos ya con el viernes SoFi, una compañía que seguimos mucho, que puede ser una de las grandes apuestas de este año de nuestra cartera. Vamos a ver qué tal lo hace y si nos da un buen punto de compra. Pero bueno, muy buenos resultados, muy buena perspectiva, cada vez captando más clientes y con más uso. Así que vamos a ver cómo pueden optimizar esa parte del IPS y seguir creciendo a doble dígito por lo menos. Pues ahora vamos a ver un poquito todas estas compañías en detalle, en gráficos, para ver cómo lo han hecho durante la semana y repasar también un poco las de la semana anterior, y al final veremos 3 o 4 compañías que pueden ser muy interesantes a vigilar esta semana para earnings o de cara a febrero. Comenzamos con Nvidia, como vimos la semana pasada, sigue ahí un rango después de haber rechazado máximos, ha caído otra vez hasta medias, está ahí de forma lateral, acumulando una vela un poco de indecisión esta semana, una vela doji, no sabía si romper y subir. Nosotros vigilamos bastante este rango de 192, 193, donde se encuentra ahora. De romperlo podría ser una muy buena posición para irnos otra vez a máximos y alcanzar esos 212 o incluso superarlos. Todavía le quedan un par de semanas, creo que hasta finales de febrero no presenta resultados, así que estaremos muy pendientes, sobre todo vigilando que no rompa esta media de 20 sesiones o sobre todo la media de 50 en 184,
ya que eso haría que se pudiese ver la acción cerca de los 160 en las próximas semanas. Hay catalizadores, como pueden ser los resultados de AMD esta semana, Supermicro, otras compañías del sector, que permitan que rompa este patrón y verla cerca de máximos de cara a resultados para poder romper y seguir creciendo como nos tiene acostumbrados, como podemos ver aquí en los últimos meses. Así que muy atentos. Continuamos un poco con Palantir, presenta resultados el lunes. Ya hemos visto que tiene unas expectativas generalmente y un guidance que subió en el último trimestre. Estaremos muy pendientes al cerrar el mercado, ya que puede ser el catalizador que necesitamos para que o rebote y la volvamos a ver en máximos pronto debido a esas ganancias, esas ventas y sobre todo esa gestión de los márgenes que cada vez está optimizando, o si nos cuenta que ha conseguido algún contrato nuevo, alguna información que pueda potenciar y volver por encima de la media por lo menos de 200. Ya que si no, si tuviésemos unos resultados un poco por debajo de lo esperado o que el mercado se los pueda tomar como más débiles de lo que deberían, podemos verla fácilmente en 120, que aquí podría haber un buen soporte, o incluso un poquito más abajo. Siempre y cuando teniendo en cuenta esta especie también de hombro, cabeza, hombro, como comenté la semana pasada, que puede estar haciendo, o ese pequeño doble techo, que no nos gustaría tanto y que podría llevarla a la compañía otra vez a precios por debajo de 100. Pero bueno, vamos a vigilarla. Vale, Supermicro también presenta esta semana resultados, una compañía que nos gusta mucho, creemos que está a una valoración ahora mismo muy interesante para comprar, está ahí cerquita de la media de 200, por debajo actualmente. Vamos a ver qué tal son esos resultados y además se ha comprimido mucho las bandas de Bollinger, podemos ver tanto una ruptura por arriba o por abajo. Vamos a ver si se puede acercar o volver a la media de 200, y en un apoyo en la media de 200 podría ser una muy buena entrada para ir a atacar nuevas resistencias. Compañía muy interesante. Vamos a ver qué nos cuentan, el guidance que nos dan, pero después de todo este rango de un par de añitos ya casi, creo que puede hacerlo muy bien a lo largo del año. Apple, como comentábamos, presentó resultados la semana pasada y aquí hemos podido ver cómo ha rebotado desde esa base que veíamos aquí, una especie de doble suelo, podríamos decir, si no lo pierde. Y que puede hacer que la vuelva a llevar a máximos fácilmente, unos resultados muy buenos. Ahora aquí consolidando un poquito, pero de verla por encima de la media de 50 en unos 268, 269, podría ser también una buena posición a incorporar. Novo Nordisk, compañía muy vigilada en presentar resultados la semana que viene, está en un punto muy bueno de valoración donde podemos ver aquí un PER por debajo de 20. Vamos a ver si consigue aquí hacer ese doble suelo que puede estar haciendo, y aquí tenemos esta proyección un poquito de lo que esperamos que haga objetivos si rompe estructuras. Yo creo que el catalizador esta semana pueden ser los resultados, que pueden ayudar bastante a romper este pequeño rectángulo o doble suelo que podría estar formando aquí, y de verla por encima de 63, 64 podría ser una muy buena entrada para verla volver a máximos, que aquí tenemos un potencial muy interesante de revalorización, como comenté la semana pasada, de más del 100%. Así que acción a vigilar, Novo Nordisk, farmacéutica. Meta presentó resultados la semana pasada, una empresa que nos encanta, creemos que puede hacerlo muy bien en los próximos años, con mucho potencial, mucho mercado y una gran capacidad de introducir nuevos productos y nuevos servicios en el mercado. Controla toda la parte publicitaria, así que creo que lo puede hacer muy bien. Lleva una gran subida gracias también a los resultados. Después de esta subida y de incorporarla en cartera hace un par de semanitas, vamos a ver ahora un poco si vuelve a la media y desde ahí retomamos otra de subida para máximos, y nos vamos a visitar la siguiente resistencia o las siguientes resistencias cerca de máximos. Por una compañía a vigilar y que yo para los próximos años quiero tener en cartera si el mercado no me dice lo contrario. Micron, ya lo comentamos la semana pasada, esta semana corrección, después de presentar resultados tuvo una gran subida y ahora toca un poquito pues purgar toda esa subida acercándose a medias. Vamos a ver si sigue cayendo o por el contrario desde ahí retoma la senda alcista, que este año es uno de los valores más potentes, igual que el año pasado. Podemos ver la subida que lleva desde mayo de 2025, que supera casi el 100% de revalorización. Continuamos con SoFi, también presentó resultados la semana pasada, está aquí en una fase muy interesante, vamos a ver si se apoya en la media de 50 semanal, sería un muy buen punto de compra, pero yo creo que ya ha caído lo suficiente para retomar. Los resultados fueron buenos, el mercado no se lo tomó así. También no acompañó el viernes con esta vela apoyarse en la media de 200 sesiones. Vamos a ver si desde ahí retoma la
la subida y la vemos superar medias como la de 50 a diario o la de 20, donde podríamos incorporarnos a la tendencia y volver a máximos históricos. Yo creo que SoFi en los próximos meses la veremos en máximos históricos y superando. Una compañía muy interesante que lo está haciendo muy bien. Como podemos ver aquí rápidamente, tenemos aquí hecho una extensión de Fibonacci. Vemos que ya ha superado el nivel 38, así que vamos a esperar que no llegue al 50, si no sería un muy buen punto de compra, pero yo creo que este apoyo en la media de 200 sesiones puede ser muy interesante para desde ahí retomar la senda alcista. Microsoft, otra compañía que presentó resultados y haciendo nuevos mínimos de las últimas semanas, incluso meses. Vamos a ver si desde ahí retoma la senda alcista. Ha roto todas las medias, pinta un poco feo el gráfico. De momento no tocar Microsoft. Vamos a ver que si vuelve a estar por encima de la media de 200 sesiones y nos permite incorporarnos, pero de momento no pinta muy bien. Si pierde este nivel podríamos verla hacia el soporte siguiente cerca de los 350, 358, que sería un muy buen punto de compra si desde ahí retoma la subida. Actualmente está en un punto que creo que no es muy interesante la compra. Se puede valorar en caso de que superase alguna media y se apoyase. Vamos a vigilarla, pero los resultados no han gustado al mercado. Así que la tenemos en el radar. Tesla también presentó resultados, lo está haciendo muy bien, unos resultados muy buenos, con una superación de DPS del 25%, muy pegadita a medias, ahí en rango. Vamos a ver si esta semana consigue romper medias y niveles interesantes para poder verla en máximos. Yo creo que es una compañía que en los próximos meses puede hacerlo muy bien. Esos resultados dicen mucho de la compañía, incluso puede estar haciendo una especie de cap and handle, como podemos ver aquí, que ya tengo un poquito pintado todo el gráfico, formando una especie de taza con asa, donde si comprimiese un poquito y respetase esa media de 20, como podemos ver aquí más en detalle, y superase máximos históricos, podría ser una muy buena posición a incorporar en nuestra cartera para el largo plazo. Por último, en cuanto a resultados de la semana pasada, Seagate, también una compañía junto con Western Digital sobre memoria RAM, que presentaron resultados, las dos con resultados mixtos, pero bueno, como podemos ver semanalmente, la vela no nos indica que el mercado se los haya tomado como buenos. Vamos a ver si ahora sigue cayendo y la podemos coger en medias más abajo, ya que creo que es una acción muy interesante a vigilar y que lo puede hacer muy bien a lo largo del año. Pero bueno, esta pequeña corrección vamos a tomárnosla como un respiro de la tendencia y que pueda volver a máximos. Ahora vamos con tres valores muy interesantes a vigilar para la semana que viene, que presentan resultados y que pueden hacerlo muy bien. Si has llegado hasta aquí, suscríbete y apoya el canal. Ahora vamos a terminar con los 5 valores o 4 valores a vigilar y un valor con mucho potencial para la semana que viene. Comenzamos con AMD, que presenta resultados la semana que viene, una acción que ha estado muy castigada en los últimos meses, pero que ahora ha retomado la tendencia alcista y que lo está haciendo muy bien. Estuvo en máximos históricos la semana pasada. Vamos a ver si sigue. Lo idóneo sería que siguiese acumulando un poquito por aquí de forma lateral para poder verla de nuevo pegadita a máximos históricos y rompiendo esta nueva fase. Yo creo que es una compañía que lo puede hacer muy bien. Vamos a ver si los resultados es un buen catalizador. La pequeña caída hacia media de 20 sesiones creo que le va venido muy bien para desde ahí volver a retomar tendencia y ir hacia máximos históricos. Continuamos, una de mis compañías favoritas para este año. Vamos a ver qué tal lo hace Uber. Recientemente ha salido Elon Musk indicando que sus vehículos van a ser una gran competencia, pero yo creo que pueden ser un gran aliado, ya que Uber va a utilizar esos vehículos, pero lo que pretende lo más, un dato muy curioso, es que esos vehículos, por ejemplo, si nosotros adquirimos un Tesla, podamos alquilarlo en las horas que no lo utilicemos de manera autónoma para que la gente lo use. Pero bueno, creo que este mercado de vehículos eléctricos lo va a potenciar Tesla y quien se va a aprovechar va a ser Uber. Aquí tengo un poco el análisis más a detalle, como vemos que está en niveles FIBO, muy bien ahí corrigiendo y consolidándose. Creo que está haciendo un canal descendente muy interesante. Vamos a ver cómo salen los resultados esta semana, pero de verla por encima de 85 podría ser muy buena una posición para incorporar. Creo que es una acción que tiene muy buenos fundamentales, que tiene muy buena cuota de mercado y que puede hacerlo muy bien los próximos años. Vamos a ver qué tal ha gestionado los márgenes, qué tal un poco viene ese guidance, pero creo que ahora puede ser el mejor momento posible, ya que si vemos aquí en gráfico mensual la tendencia es alcista, ha roto su fase inicial de mercado, está
pasó a una segunda fase y ahora puede que esté en esta corrección que la vuelva a llevar a máximos históricos. Ha creado buenos soportes sobre 63 y creo que ahora lo está haciendo en 80, en el rango de 80. Así que vamos a ver qué tal vienen los resultados, pero creo que la podemos ver en máximos históricos y a lo largo del año superando estos máximos históricos. Seguimos con Google. Ahora está ciñendo, hay un rango muy pegadita a máximos históricos. Vamos a ver qué tal presenta resultados. Yo creo que aquí ha entrado mucho capital, como pueden indicar las velas, con mucha mecha debajo y volumen potente, así que vamos a ver si la podemos volver a ver cerquita de máximos históricos esta semana y creo que presenta el jueves, como hemos visto antes, la vemos rompiendo y haciendo nuevos máximos históricos. Sería muy interesante, siempre teniendo en cuenta que tiene la media de 200 muy alejada y siempre podríamos ver una corrección si los resultados o el guidance no son buenos y entonces nos saldríamos de dicha posición. Pero bueno, Google, una acción, como todos conocéis y utilizáis diariamente, que va a ser muy difícil que le arrebaten el mercado y lo único que va a hacer es implantar y posicionar sus herramientas y sus nuevos softwares, así como la publicidad, y va a posicionarse mejor. Es una entrada un poco complicada ahora, ya que está en máximos históricos, a pesar de que esté en medias, pero bueno, yo creo que todavía le queda un poquito más de recorrido al alza antes de corregir. Así que vamos a seguir con ella en cartera y en caso de que nos dé venta, pues por nuestro sistema lo venderemos. Vale, y vamos allá con dos joyitas ocultas que yo creo que lo pueden hacer también muy bien este año. Una es Reddit, que muchos la conoceréis. Es una empresa, una especie de red social, de foro, blog, pero que ya cada vez se está expandiendo más e incluso se imparten cursos a través de dicha herramienta. Una comunidad muy grande en todos los sectores y ámbitos y con mucho valor. Estas últimas semanas una corrección, pero creo que también está consolidándose en estas fases iniciales en las que está haciendo como una especie de taza con asa. Aquí el asa un poquito con un rango bastante volátil y bastante grande, pero bueno, creo que si respeta esta media de 50 podemos verla otra vez empujar a máximos. Es una acción que sigo bastante, la tuve en cartera, me salí creo que por esta zona, más o menos cuando consiguió nuevos máximos y la sigo vigilando. Ahora está en un punto muy bueno de compra, por eso os la traigo como una joya, porque se está apoyando en la media de 200, creo que la acaba de romper esta semana, pero bueno, yo creo que el soporte último puede estar en 170, 171 y desde ahí, con un buen catalizador como pueden ser los earnings, verla a máximos históricos. Ya luego podrá seguir consolidando o no, pero creo que la vamos a ver antes de que acabe el año rompiendo máximos históricos, con lo que puede ser una acción a vigilar para incorporar en cartera. Y por último, una de mis favoritas para 2026, que ya me he incorporado la semana pasada, pero creo que puede dar más posibilidades, es Airen. Ver a data centers, sobre todo creo que es el presente y el futuro. Creo que lo puede hacer muy bien en los próximos años, está en una fase muy inicial, como vemos, a pesar de la gran subida del año pasado, donde no pudimos aprovechar toda la tendencia. En diario podemos ver cómo está aquí haciendo esta pequeña consolidación redondeada, donde las medias ya están cruzando a otras medias, por ejemplo la de 10, la de 20, superando a la de 50, y creo que están creando soportes muy buenos para Airen. Esta compañía presenta resultados también la semana que viene, creo que puede ser el catalizador que ayude a verla en máximos históricos y desde ahí lo idóneo sería para mí verla un poquito consolidando cerca de máximos históricos para romper, ya que como veis yo aquí ya entré hace unas semanas en esta especie de doble suelo o rectángulo, ya que mi sistema estaba ya programado y nos incorporamos, como se puede ver, en esta línea verde. Ahora vamos a ver que no pierda esta media de 20, nosotros tenemos el stop actualmente creo que cerca del punto de entrada, más o menos. Vamos a ver si consigue mantenerse en medias y la podemos ver hacia nuevos máximos. Lo idóneo de esta compañía sería un poquito que siguiese consolidando de forma lateral, haciendo una especie de taza con asa, o incluso podría ser un hombro cabeza-hombro invertido, ya que esto podríamos considerarlo como el hombro izquierdo, la cabeza y el otro hombro derecho. Vamos a ver cómo configura. Confío mucho en los earnings y en todas las noticias que un poco estoy leyendo. Esto es un poco lo que podríamos esperar de Airen para los próximos meses. Bueno, esto ha sido un poco todo, un repaso muy rápido de la semana, indicadores, sentimiento del mercado y algunos valores interesantes, tanto large cap como small caps.
Vamos a ver cómo lo hace la semana que viene todas las compañías que presentan resultados, noticias, ver qué pasa un poquito con el posible cierre del gobierno de Estados Unidos, aunque creo que va a ser muy corto y no nos va a afectar mucho, pero sobre todo poner mucho ojo a noticias de resultados y un poco a la parte de mercados de metales, a ver cómo avanza. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.